no se asocian a un mayor riesgo de recaída. Y finalmente, pues el lograr tener un acceso completo a todas estas pruebas moleculares, pues sigue siendo y seguirá siendo un reto en países en vías de desarrollo, pero bueno, tenemos que buscar la forma de irlo haciendo. Y sería todo. Bueno, a continuación vamos a abordar el tema Nuevas terapias en leucemias agudas mieloblásticas en niños a cargo de la doctora Chalice Lee Bonifant. La doctora inició su carrera de medicina en el Georgetown University School of Medicine para posteriormente llevar a cabo su residencia en pediatría en el Johns Hopkins University School of Medicine. Posteriormente realiza una subespecialidad en hematología y oncología pediátrica en el Texas Children's Hospital y actualmente es profesora adjunto de oncología y pediatría en el Hospital Johns Hopkins Medicine con sede en Bethesda, en Maryland. Su labor en investigación está dirigida a la terapia celular, trasplante de progenitores hematopoyéticos y leucemia aguda, por lo que sus publicaciones cuentan con más de 1000 citas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a la AME por darme esta oportunidad de presentar. Como pediatra estoy muy entusiasmada del número de nuevos estudios que tenemos para pediatría y estoy segura de que cuando terminemos con mi conferencia compartirán mi entusiasmo. En las últimas 2 semanas recibimos acceso a los datos más recientes del Instituto Nacional de Cáncer, o sea, la base SER. Esta base de datos caracteriza los riesgos de los diferentes niños en Estados Unidos. Lo que podemos ver aquí es que en el tratamiento de LMA hemos mejorado nuestra atención y empezamos a recabar nuestros datos desde el 75. Pero esta atención pues en realidad no tiene paradigmas nuevos que la hayan mejorado, sino la mejora es porque hemos mejorado el tratamiento de apoyo en esos pacientes por la capacidad molecular que acabamos de oír en la última presentación. Un punto importantísimo también es que los pacientes pediátricos que son de muy alto riesgo de recaída o de enfermedad refractaria solo tienen una sobrevida de 20% o menos. Ciertamente necesitamos mejorar y desarrollar nuevos agentes para estos pacientes. Ahora, tengo que hacerles el comentario que mi perspectiva difiere de algunas maneras de las de mis colegas, y eso es porque pues, la biología de los pacientes pediátricos es diferente que la de los adultos y porque no podemos tomar los agentes usados para adultos y transferirlos simplemente a los pacientes pediátricos. Segundo, porque nuestros pacientes pediátricos tienen una esperanza de vida más larga. Claro que por eso nos preocupa más la toxicidad de largo plazo que para los adultos. Y por último, que la incidencia de LMA en pediatría afortunadamente es bastante baja y eso nos permite ingresar a todos nuestros pacientes en estudios clínicos para que trabajen en forma colaborativa y podamos determinar cuáles son los agentes que serán más benéficos para nuestros pacientes en base a las diferencias. Entonces, para pensar qué es lo que está surgiendo, creo que es importante considerar cuál es el estándar de atención actual. Esta diapositiva les muestra las espinas dorsales de quimioterapia y el estudio abierto del St. Jude. Y también pueden ver que ambos estos estudios incluyen 2 ciclos de inducción con quimioterapia, luego evaluación del riesgo, que incluye parte de las pruebas de enfermedad mínima residual y la consideración de si estos pacientes son de riesgo más alto o más bajo por 2 ciclos de quimioterapia de intensificación. Para los pacientes de alto riesgo incluye la consolidación con trasplante de células halogénicas del donador más idóneo. Si los pacientes tienen FLT3, se les da un inhibidor. El primer inhibidor que se utilizó es el de primera generación, que es el sorafenib. Se prueba si los agentes hipometiladores como azacitidina y decitabina van a ser útiles. Hablaré más al respecto en algunas de las siguientes diapositivas. Ahora, para los agentes más nuevos, para mí por lo menos es útil considerar las cohortes en 4 grupos, si son terapias blanco o terapias que interactúan con el microambiente del tumor de leucemia o si pueden revertir la plasticidad epigenética que permite al blasto de leucemia manejar la toxicidad o si se modula la inmunorespuesta. Hablaré brevemente de todos estos, pero quiero empezar por hablarles de los agentes blancos.
Ahora, debido a lo que acabamos de escuchar en términos de las implicaciones pronósticas, la prevalencia de mutación en la leucemia mieloide aguda, la señalización ha sido un tema de investigación por mucho tiempo. Las mutaciones de FLT3 ocurren en forma de inserciones duplicativas o puntuales en el sitio de la de inserción de tirosina sinasa. Otros individuos han sido probados, además de otros puntos que se muestran aquí en la diapositiva, pero estos son los datos más importantes. Ahora, los agentes no específicos usados fueron sorafenib en el grupo del ECOG y también consideramos quizartinib por su potencia relativa y también lo utilizamos para FMLA. Se consideran además como estándar de atención en pacientes para cuyas mutaciones FLT3 son conocidas. Otra clase de agentes que tienen como blanco las susceptibilidades de leucemia son los miméticos de BH3. Estos miméticos de BH3 actúan como inhibidores compatibles que inhiben las proteínas familiares en BCL2. BCL2, o sea, la activación y la sobreexpresión se determinó que contribuía a la enfermedad linfoblástica, pero después nos dimos cuenta de que había un subconjunto de pacientes con PML que también tenían activación de la familia BCL2. Las proteínas familiares son secuestradas por BCL2 y cuando son secuestradas ya no se pueden unir a sus colegas de la membrana mitocondrial. Si se unen a la membrana mitocondrial hay permeabilización de la membrana con apoptosis de la célula. Entonces, este mimético BH3 que puede impulsar más el proceso para el que del que tenemos conocimiento es venetoclax, que se ha utilizado muy útilmente para pacientes con LAM. Ahora estamos considerando el uso de estos agentes en pacientes pediátricos con enfermedad refractaria o quienes se han identificado que tienen activación de la vía BCL2. Además, entonces, de determinar la susceptibilidad de leucemia en blancos específicos, nos hemos dado cuenta que también hay un secuestro que tiene que ver del microambiente de leucemia para protección contra quimioterapia. Y por esta razón estamos empezando a pensar en agentes que puedan manejar un ambiente protector y que puedan ayudar a proteger contra esta eliminación citotóxica. También vemos la expresión del receptor de citosina CXCL2 con CXCR4. Los CXCL2 son secuestrados. Interfiriendo con esta unión, se encuentra la molécula Perixafor y otros anticuerpos monoclonales. Estos agentes han sido encontrados clínicamente y se encuentra que son seguros, pero por desgracia no hemos visto gran eficacia antitumoral que haría considerarlos como útiles para la atención pediátrica. Y por último, además de este bloqueo de la interacción CXCR4-CXCL12, se considera el bloqueo de las E-selectinas porque hemos visto que los blastos de LAM están relacionados con el bloqueo de E-selectinas. Hemos tratado de interrumpir esta interacción, pero todavía no tenemos los datos sí para adultos, pero no para pacientes pediátricos. La plasticidad es la capacidad de una célula para asumir características que serían inesperadas al considerar, digamos, que la vía normal de la diferenciación mieloide. Las células de LAM tienen una plasticidad alterada que puede contribuir a su capacidad de, digamos, evadir y evolucionar y volver a evadir el agente quimioterapéutico de eliminación, y muchas veces esto viene de la modificación epigenética. Las mutaciones en la dimetiltransferasa ADN son de DNMT3A y en algunos subconjuntos de LAM también. IDH1 y 2 son cofactores que son importantes para la transferencia de la metilación al ADN, y por esta razón los agentes que inhiben la actividad de la dimetiltransferasa 3 y la actividad
de IDH1 o 2 se considera para pediatría. Como les decía yo, se está probando con azacitidina y decitabina, utilizando como columna dorsal pues la quimioterapia, y también para pacientes que se han encontrado que tienen las mutaciones ADH2, IDH2. Ahora, la estructura tridimensional también puede alterar los programas de transcripción que se relacionan con la plasticidad, y por esa razón los inhibidores se están considerando también para su uso, pero esta es otra categoría de agentes para los cuales no tenemos suficientes datos clínicos para poder abogar en que se usen en pediatría. Probablemente sea cierto que para estos y muchos de los otras susceptibilidades que les mencionaba, hay subconjuntos de pacientes pediátricos que drásticamente se beneficiarían del uso de estos agentes, y entonces lo que estamos haciendo en estudios es identificar biomarcadores que nos lleven a terapias para grupos de pacientes. Esto es otra razón importante por la que ingresamos a todos nuestros pacientes en estudios para poder identificar cuál es el grupo que pueda beneficiarse de una terapia específica. Ahora, realmente ahora ya podemos tener una apreciación y una comprensión de que en la leucemia y otras malignidades la capacidad de modular la respuesta inmune y detectar la mutación faculta que estas enfermedades se vuelvan quimioresistentes y sigan sobreviviendo aún dada una terapia de quimioterapia intensiva. Por esa razón, la inmunoterapia es una clase de agentes que ahora se ha introducido al uso común, y debido al uso de la inmunoterapia, que tiene perfiles de toxicidad tan importantes, diferentes del de la quimioterapia tóxica, se presta a estudios de combinación en donde se pueden añadir estos agentes